No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Gracias, Padre. Una vez más damos a su nombre por su palabra. Suplicamos y rogamos que ella, Señor, transforme hoy nuestra mente y corazón por el poder de su Espíritu. Háblenos. Señor, los desanimados salgan de este lugar animados. Señor, los que habían perdido todo deseo de piedad, salgan de este lugar motivados a vivir una vida santa. Los que están enfermos, Señor, con la plaga del descontento, reciban la inyección del antídoto perfecto de su palabra para vivir de manera inmune, Señor, a esta plaga que constantemente ronda nuestra vida espiritual. Ayude al predicador. Dele de su gracia y poder espiritual, fluidez en sus palabras, claridad en su mente, Señor. Iluminación en sus ideas, claridad en sus palabras, para que dé su testimonio, dé su palabra, Señor, de manera fiel. Y por favor, suplico para cada uno de ellos, Señor, que están escuchando, que puedan escuchar la palabra con reverencia y usted abra sus oídos, Señor, y su corazón para no solo escuchar, sino también entender. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús, el cual dijo que todo aquello que pidamos en su nombre al Padre, entonces lo haría. Amén y amén. Hace un tiempo tuve un compañero de trabajo que cada vez que nos poníamos a hablar, él no podía evitar sacar el tema de sus vecinos. Resulta que sus vecinos tenían, ambos de ellos, el hombre y la mujer, pensiones truchas. O sea, ¿qué habían hecho? Habían sobornado a un doctor para que les haga un papel de que tenían alguna enfermedad y de esa manera cobraban una pensión. Aunque ninguno tenía ningún trastorno, ningún problema físico, ningún problema de salud ni visible ni invisible. Además de eso, por esa causa, ellos tenían crédito y tenían la facilidad de sacar préstamos en los bancos. Así que se podían comprar las cosas que normalmente no nos podemos comprar los que no tenemos tarjeta de crédito. Ellos sí lo podían comprar y podían sacar préstamos, siempre tenían dinero en el bolsillo. El hombre tenía un trabajo muy cómodo en cuanto a sus horarios y bien remunerado. Así que día por medio prácticamente comían asado, escuchaban música y tomaban toda clase de bebidas. Por su parte, mi compañero sostenía que él era una persona íntegra, honrada, que se la pasó su vida trabajando de manera digna, pero que a diferencia de los otros, él no tenía suerte. Vivía pasando problemas económicos. Inclusive en el trabajo en donde estábamos no se ganaba muy bien. Además, para sumarle una cuota, se había inscrito a este programa Mi Pieza. ¿Y quién salió sorteado? Su vecino. Y él salió rechazado. Así que para todo esto sumaba al corazón de mi compañero el fastidio y la bronca. Se notaba en sus palabras una carga emocional muy fuerte por lo que veía de sus vecinos. ¿Cuál es el fin de la historia?
Bueno, mi amigo terminó buscando, o mi compañero de trabajo terminó buscando un doctor trucho al que pueda sobornar. Trucho no, tenía un título, pero lo sobornó para que le haga un papel y él con su mujer tener también una pensión a la cual favorecerse de manera ilegal. ¿Qué hacemos cuando vivimos nuestras vidas de manera piadosa, pero enfrentamos dolor, persecuciones, problemas y angustias, y vemos por otra parte a los malos que viven como se le da la gana, sobornando al mundo entero, estafando a quienes quieran, y viven una vida cómoda, estable, próspera y sin ningún problema ni económico ni siquiera de salud? Pero la pregunta es mayor cuando decimos, ¿qué pasa cuando nosotros deseamos ser cristianos fieles en la proclamación del Evangelio? Y una iglesia fiel en predicar la verdad de Dios, sin alterarla, sin hacer a Cristo más hermoso de lo que Él ya es, porque eso es imposible, pero no adornándolo con cosas de este mundo. Y por eso vemos que enfrentamos soledad, enfrentamos problemas, enfrentamos desgaste, inclusive escasez en nuestra vida. Pero miramos iglesias falsas que predican un evangelio distorsionado, que le hablan a las personas y les dan un montón de promesas que nunca se van a cumplir porque Dios no ha prometido eso. Pero esos lugares se llenan hasta reventar de personas. Y que estos predicadores o estos pastores que están detrás de los púlpitos viven una vida cómoda. No son odiados por su sociedad, sino que los tienen en alta estima por causa de su carisma. Además, no sufren ningún tipo de conflicto en cuanto al discipulado y la amonestación y la disciplina, porque no están interesados en la vida espiritual de lo que les escuchan. Así que no confrontan a nadie y no tienen ningún tipo de problema en eso, ni tampoco económico. ¿Qué hacemos cuando vemos esas cosas? ¿Rebajamos el mensaje? ¿Distorsionamos la predicación del Evangelio? ¿Nos convertimos igual a ellos para que entonces podamos tener el éxito que ellos están teniendo? Hay un momento crucial en nuestra vida. Es inevitable por causa de nuestra naturaleza caída que nuestros ojos no estén fijos en la prosperidad de los malos a la luz de nuestra propia escasez. ¿Qué hacemos cuando vemos que los malos prosperan y los buenos perecen aparentemente a causa de su justicia? El Salmo 37 es el salmo perfecto para considerar esta cuestión. Es por eso que hemos puesto el título del sermón, Un remedio soberano en la plaga del descontento. Este salmo fue escrito por el rey David en sus días de madurez. David, cuando escribe este Salmo 37, ya es un hombre viejo, ya está pasado en edad. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en el versículo 25 de este salmo, David dice, joven fui y he envejecido. Ahora, la única persona que puede decir he envejecido es el que ha envejecido realmente. Así que David escribe este salmo siendo una persona madura en edad. Y posiblemente no es David el que está sufriendo en este momento el trago amargo del descontento, viendo que los malos y los enemigos prosperan, mientras que él pasa un tiempo de escasez y de problema. Sino que más bien David escribe este salmo porque él es una referencia clara en que el hombre llega al descontento de manera muy rápida al ver la prosperidad de los malos. Y porque él sabe que
Todos somos propensos a eso. Así que, como Él, por la gracia de Dios, tuvo el remedio soberano para luchar contra eso, le da al pueblo de Dios este remedio para que pueda enfrentar el problema. Y déjenme decirles, hermanos, sobre todas las cosas, que todo piadoso va a experimentar exactamente eso. Problemas, escasez y momentos en el que parece que no tenemos nada en nuestras manos. Y eso es un plan de Dios para hacernos depender de Él. Todo piadoso en las Escrituras experimentó exactamente lo mismo. Fíjense Noé. Noé, un pregonero de justicia, dice las Escrituras, que proclamaba a los hombres el juicio de Dios que habría de venir. Estuvo aparentemente predicando por 120 años el juicio que Dios había decretado para toda la raza humana, pero nadie lo escuchaba. Él estaba fatigado con trabajos, cargado con un ministerio que nadie lo escuchaba. Y por otra parte, dice la Biblia que los hombres contemporáneos de Noé se casaban, se daban en casamiento y vivían la vida de manera liviana y despreocupada, gozando de todo tipo de bienes temporales y pasajeros. Pensemos en Abraham, un hombre que también tuvo que correr a la tierra de sus enemigos para poder buscar el sustento y el pan. Pensemos en José, que es algo de lo que estamos leyendo en el libro del Génesis. Un hombre que fue vendido por sus hermanos como esclavo a la tierra de Egipto. Siendo un hombre piadoso, tiene que por esa causa enfrentar la cárcel. Pensemos en David, jovencito. Tuvo que correr constantemente de Saúl, porque Saúl, un rey perverso y malvado, lo perseguía. Y la historia de David es impactante porque él hasta se tuvo que pasar como loco en la tierra de los filisteos. La Biblia dice que él dejaba correr baba sobre su barba y de esa manera salvó su vida. Se tuvo que esconder en cuevas con los enlutados y los que estaban endeudados. ¿Y qué decir de nuestro Señor Jesús? ¿No fue Él el que dijo que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza? ¿No fue Jesús el que sufrió el acoso, el hostigamiento y la persecución constante de sus contemporáneos? ¿Y los apóstoles? ¿Acaso Pablo no dice que él había sido aprendido por todo, en tener abundancia y tener escasez, y que con abrigo y sustento estaba conforme? Sí, hermanos, algo debemos tener conciencia, que parte de nuestra vida cristiana es enfrentar momentos de suma escasez, soledad y problemas. Pero si solo fuese eso, nosotros diríamos, ok, podemos seguir adelante. El tema es que adelante nuestro se nos coloca a los malos, prosperando en su maldad. Es como un hambriento que está desesperado por pan y enfrente de él se le pone un manjar del cual no puede comer porque tiene veneno. Un hombre llamado Nathanael Hardy, Charles Spurgeon en su hermosa obra llamada El Tesoro de David, que comenta prácticamente versículo por versículo del libro de los Salmos, él recopila estas palabras de este hombre que lo dio en un sermón de entierro, y él dijo esto, que este Salmo, el 37, puede muy bien titularse de tres maneras. En primer lugar, él dijo que este Salmo podría titularse El cordial del hombre bueno en los tiempos malos. En segundo lugar, un antídoto escogido contra el veneno de la impaciencia. Y en tercer lugar, dijo este hombre que este salmo podría titularse Un remedio soberano en la plaga del descontento. Y es de ahí de donde he sacado el título de este sermón. No se me ocurrió a mí. Es que cuando estaba estudiando y leí las palabras de Natanael, dije, Señor, voy a tomar el título de que él brindó para darle al sermón. Así que quiero ser justo con eso. David entonces, escribiendo este salmo,
para todo el pueblo de Dios que enfrentará inevitablemente este momento de su vida, antes de recetar el remedio como médico, primero Él da una prescripción médica. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, supónganle que ustedes van al médico y tienen un problema de... son alérgicos, ¿no? Entonces el médico le dice, bueno, el remedio que te vas a tener que tomar te lo voy a anotar en este papel, pero antes te digo, no te acerques a las flores, no te acerques al pasto y no te acerques a esto y a esto y a esto porque te va a perjudicar. Primero está la parte negativa que el médico nos da, que no debemos hacer para poder contrarrestar o luchar eficazmente contra ese problema de salud, para después recién tomar el medicamento. Bueno, exactamente eso es lo que va a hacer David. En primer lugar tenemos la parte negativa, los no. Y David empieza su salmo diciendo, no te impacientes a causa de los malos. Él dice después en el versículo 7, no te alteres con motivos del que prospera en su camino. Para decirnos en el versículo 8, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Hermano, cuando estés viendo que los malos prosperan en su maldad y estás viendo que por causa de la justicia y la verdad de Dios nosotros enfrentamos problemas y dolores, no te impacientes. No pierdas tu paciencia. El galardón de Dios para los justos va a venir. No pierdas tu paciencia. No lo hagas. Después dice no te alteres y esa palabra significa no cambies la esencia o no cambies la forma, no te mutes en algo que no sos. Generalmente los cristianos cuando están enfrentando un problema de tensión parecen mutar. Tenemos claro la teología en nuestra mente. No os airéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque la justicia del hombre no opera la justicia de Dios. Lo sabemos de memoria esos textos. El tema es que cuando estamos en nuestro trabajo y están siendo injustos con el trabajo que nosotros tenemos y nos están atacando y confrontando, mutamos. Nos alteramos, cambiamos nuestra esencia y nuestra forma y nos comportamos como impíos. No hagas eso. Si querés que el remedio soberano de Dios sea eficaz en tu vida, entonces no te alteres en esos momentos terribles. Pero el salmista también dice, no te excites. Esa palabra quiere decir no te enfurezcas. No te calientes, le podríamos decir nosotros. No pierdas el control cuando estamos pasando por un momento difícil, una vez más. Somos fáciles de excitarnos a hacer el mal. Por eso el salmista dice, no te excites de manera alguna a hacer lo malo. No dejes que tu corazón carnal te provoque de tal manera que no lo puedas refrenar a comportarte de manera mala. No lo hagas. Bueno, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no debemos hacerlo? No lo hagas porque los malos van a perecer en su maldad y los buenos serán prosperados en su bondad por la gracia de Dios. En todo este salmo David nos va a recordar que los malos van a perecer. Es posible que veas su prosperidad hoy y parezcas que la policía y los medios de justicia de esta tierra no hacen absolutamente nada en contra de ellos. Venden drogas como si nada. Y comen bien, se visten bien, tienen buenos vehículos, salen de vacaciones. Y nosotros no hacemos absolutamente nada de eso. Trabajamos honradamente. Aún más, se enganchan de la luz, se enganchan del agua, no pagan nada de eso, roban el wifi de su vecino, que ahora me enteré, la otra vez nos dijeron que había una aplicación para que puedas robar el wifi de tu vecino. Bueno, no, nosotros no hacemos eso. Sin embargo, ellos disfrutan de una buena vida.
toda esa prosperidad que nosotros podamos ver con nuestros ojos hoy va a terminar pereciendo tarde o temprano. Todo este salmo nos da a entender exactamente esas palabras, esa verdad. Dice el versículo 10, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará más allí. Dice el versículo 17, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Versículo 18, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Dice el versículo 22, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Dice el versículo 28, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruido. Versículo 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Versículo 35 al 40, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La prosperidad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los librará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Hermanos, los malos perecerán, y los justos heredarán la tierra que Dios ha preparado para ellos. Cuando veas la prosperidad de los malos, no te impacientes, ni te alteres, ni te excites, porque debes tener conciencia de una cosa: su maldad será retribuida con justicia por la mano todopoderosa de Dios. Y los justos heredarán exactamente aquello que Dios les ha prometido, la tierra por heredad. Pero el salmista nos da a entender una cosa. En primer lugar, nos empieza diciendo no. Las prescripciones médicas contra estas cosas. No te impacientes, no te alteres y no te excites. Pero después el salmista va directamente a nuestro corazón y nos va a hacer entender por qué es que nosotros nos impacientamos, nosotros nos alteramos y nosotros nos excitamos en estas cosas cuando vemos que los malos prosperan y los justos, por causa de su justicia, sufren dolores. El salmista dice: ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Entonces, el Señor en su palabra nos va a dar a entender que la razón teológica por la que el hombre se desespera, se excita, se altera cuando ve la prosperidad de los malos y ve la desgracia de su vida justa, radica en que es un hombre envidioso. Nosotros no nos ponemos mal por la prosperidad de los malos, porque ellos los están consiguiendo a causa de su maldad. O sea, no estamos dolidos por su pecado. Miramos que están prosperando y decimos: qué mal, cómo me duele el pecado en el que esta persona está. No, el salmista dice: el problema es que ustedes tienen envidia. Envidia. Nosotros envidiamos la prosperidad de ellos y desearíamos tener lo que ellos tienen, pero no lo tenemos, porque estamos viviendo una vida piadosa. Hermano, cada vez que mires la prosperidad del malo y sientas una cosita, un bichito raro en tu corazón, debes saber que es tu pecado el que produce impaciencia, el que te produce que te alteres y el que te excites.
no es el pecado de aquel. El pecado de aquel será pagado. En algún día Dios dará el pago de su maldad. Lo que te lleva a que actúes de esa manera es la envidia que está en nuestros corazones. Hermanos, somos personas envidiosas. Esa es la realidad, esa es la naturaleza de nuestro corazón carnal. Somos personas envidiosas y la causa por la que desearíamos tener el éxito que ellos tienen es porque somos envidiosos. Y no podemos soportar nosotros enfrentar el dolor y la adversidad. Y entonces el salmista viene a darnos el remedio soberano para la plaga del descontento. ¿Cuál es el remedio que nos da el Señor en este salmo para poder enfrentar de manera exitosa ese descontento amargo de ver la prosperidad de los malos a la luz de la desgracia de los justos? Bueno, el salmista nos da algunas cosas. En primer lugar, el salmista dice en el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. En primer lugar, ¿qué es lo que debemos hacer? Es confiar en Dios. Hermanos, confíen en la justicia de Dios. Confíen en su cuidado paternal y amoroso para con los justos. Él nos dará la tierra por heredad. Esa ha sido su promesa. Jesucristo dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa es una verdad que se cumplirá porque Dios lo ha dicho. Confía en el Señor y en tu confianza, manifiesta tu confianza haciendo el bien. Por eso es que en el versículo 8 dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Deja la ira, desecha el enojo. ¿Cómo sacamos el enojo? ¿Cómo desechamos la ira? ¿Cómo no nos excitamos a hacer lo malo? Bueno, confiando en el Señor y actuando en la confianza que tenemos en Él en hacer el bien. El salmista vuelve a repetir esto en el versículo 27 y dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Sepan una cosa, hermanos, cada vez que el hombre cristiano es tentado y vencido por el mal a hacer el mal, en última instancia lo que está dando a entender es que no confía en Dios. Él está teniendo un problema de confianza en el Señor. Porque según la Biblia, si él confiase en Dios, él haría el bien. Él dejaría la ira, desecharía el enojo y no se excitaría a hacer en ninguna medida lo malo. Confía en Dios hoy, hermano mío. Levanta tu confianza en el Señor y dedícate con todas las fuerzas de tu corazón a hacer el bien sin importar las represalias que en un mundo caído trae el hacer el bien. Confía en el Señor. Él te dará el pago de esas obras y Él dará el pago de las obras malas a los malos. Pero en cuarto lugar, el salmista dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Se acuerdan que dijimos que el problema en el corazón del cristiano que lo lleva a considerar la prosperidad del malo y a desalentarse al ver su propia miseria es que en realidad él está teniendo envidia de los malos? Bueno, ¿cómo atacamos ese pecado en nuestro corazón? Deleitándonos en Dios. Hermano, te pregunto, ¿Dios es tu mejor bien? ¿Dios es tu mayor tesoro? ¿Dios es tu riqueza? Es muy fácil cuando nosotros decimos, con Jesús lo tengo todo y sin Él no tengo nada. Y cuando te falta el plato de comida, decís lo mismo. O cuando te falta tu salud, decís exactamente lo mismo. O esas son solamente palabras que se grabaron en tu mente, pero que no se hicieron carne en tu corazón. ¿Es Dios tu deleite? Y entonces, ¿por qué nos quejamos cuando pasamos necesidad?
¿Por qué nos quejamos cuando pasamos momentos difíciles? Deleítate en quién es el Señor. Deleítate en su persona, en su gloria, en su maravilloso ser. Deleítate en la obra que Cristo ha hecho en la cruz. ¿No es la muerte de Cristo y su resurrección tu más glorioso motivo de alabanza? Entonces, ¿por qué esas verdades no son las mismas cuando estamos pasando momentos de dolor? Deleítate en Jehová. Deleítate en Él. Nunca vamos a experimentar o vamos a saber si nos estamos deleitando realmente en Dios si no nos faltan las cosas de este mundo que tanto nuestro corazón carnal las ama. Qué fácil es decir me deleito en Dios y tengo todas las cosas. Y cuando no tengo nada, el Señor es mi deleite. Y el salmista agrega una cosa acá, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, de alguna manera, algunos toman este versículo para animar a las personas y decirle, deleítate en el Señor y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Y las personas se ilusionan con esto diciendo, ok, entonces el Señor me va a dar exactamente la misma prosperidad que estos malos. Me va a dar una buena casa, un buen auto, un buen trabajo, vacaciones, todos los fines de año de lujo. No es a eso a lo que se refiere. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo que quiere decir es que si Dios es tu deleite, Él te concederá eso. Si Dios es tu deleite, Él concederá que tu corazón se deleite en Él. No sé si me explico. Si yo tengo a Dios por deleite, Él me va a conceder que yo pueda vivir esta vida deleitándome en Él, porque eso es lo que mi corazón ama y desea. A la luz de estas palabras son las que Jesús dijo, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, la razón está en deleitarnos en Dios y que Él nos dará el disfrutar de Él, porque es lo que anhela nuestro corazón. Vuelve a decir entonces el salmista, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Hermano, encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista al pueblo de Dios? Hermanos, ¿estás viendo tu vida? ¿Estás experimentando descontento por todas tus necesidades y porque estás viendo que los malos prosperan? Hermano, confía en el Señor, encomienda a Él tu camino, dale al Señor tu camino y descansa en Él. Y Él va a hacer todo lo que Él se ha propuesto hacer. Y Él, en todo este salmo que ya hemos leído, Él nos muestra que los justos vivirán y heredarán la tierra. Hermano, encomienda tu camino al Señor. Confía en el Señor. Dedícate a hacer el bien. Encomienda toda tu vida al Señor. Y Él se va a encargar de que nada te falte. Por eso el salmista dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Encomienda ese camino al Señor, confía en Él y Él te sustentará todos los días. Te dará lo necesario para vivir esta vida y nunca te dejará. Pero al final de la vida, hermano, cuando los muertos resuciten para condenación y los justos resuciten para vida eterna, el Señor nuestro Dios exhibirá tu justicia como la luz y tu derecha como el mediodía. ¿Te imaginas ese momento? Estar delante del trono del Dios Todopoderoso. Y Él entonces levanta a los suyos y hace resplandecer su vida justa para la gloria de su propio nombre. Y la maldad de los malos será expuesta delante de todos. Hermano, encomienda al Señor tu camino. Y por último, entonces, el salmista dice, guarda
silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldad. Hermano, haz silencio ante el Señor. No te acerques delante de Él como si fueses el gobernador del universo. No vengas delante de Él enseñándole a Él cómo debe ser un juez justo. Haz silencio ante la gloria y la majestad de nuestro Señor y espera en su justicia, espera en su reino, espera en Él. Y Él entonces hará la obra. Y de esa manera no te vas a alterar contra los malos. Guarda silencio ante Jehová. Ahora, nosotros somos muy rápidos en acercarnos a Dios en oración, a reclamarle a Dios por la prosperidad de los malos y por el dolor de nuestra propia miseria. ¿No les ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado varias veces que me encuentro orando al Señor y diciéndole: Señor, yo trato de hacer su obra y ser un hombre piadoso y todas las cosas me van así. Y mira cómo le va a estos que no te temen ni te honran. Hermanos, no cometas ese pecado. Haz silencio ante el Señor. Él es el juez de toda la tierra. De alguna manera, cuando nosotros llegamos de esa manera y hablamos, estamos diciéndole al Señor que está siendo injusto. Que nosotros merecemos algo mejor de lo que Él nos ha dado por pura gracia. Y por otro lugar, estamos diciendo que el Señor no está gobernando su creación de la mejor manera. Y que necesita revisar la forma en la que Él está gobernando el mundo. Hermano, haz silencio ante Dios. Él es tu Padre. Si creíste en Jesucristo y te arrepentiste de tus pecados, Él es tu Padre. Pero Él sigue siendo Dios. Y no te olvides que Él es Dios todopoderoso cada vez que nos acercamos a Él en oración. Guarda silencio ante Él. Espera en el Señor. No te alteres, no te excites, no te impacientes. Entonces, ¿cuál es el remedio soberano de la plaga del descontento? La prescripción médica es que no debes impacientarte, no tiene usted que excitarse ni alterarse. Pero el remedio es el siguiente: confía en el Señor, deleítate en Él. Encomienda al Señor tu camino y guarda silencio ante Él. Y para finalizar, si ustedes pueden prestar atención o si han prestado atención, es impresionante como desde el versículo 3 hasta el versículo 7, el salmista nombra repetidamente al Señor nuestro Dios, a Jehová. Él dice: confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, en Jehová, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Hermanos, son 7 veces la que el salmista nos repite la palabra Jehová, Jehová, Jehová. Lo que nos está diciendo es que la única manera de luchar contra el descontento es sacar la vista de la prosperidad de los malos y de la escasez que estamos viviendo y poner nuestros ojos en Él. Por eso el escritor a los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No te desalientes, confía en el Señor, deleítate en el Señor, encomiéndate al Señor y guarda silencio ante Él. Y al finalizar del tiempo, Él exhibirá tu justicia como la luz del mediodía. Oramos. Oh, buen Padre, gracias